Shibatong, en la prefectura de Jiangxi, es una aldea remota en el interior de las montañas Ulin. Allí llegó el presidente Xi Jinping en su investigación de campo a Hunan el 3 de noviembre de 2013. Y fue allí, durante su encuentro con los lugareños, que el mandatario chino planteó por primera vez el concepto de alivio preciso de la pobreza. 发展生产，实事求是的讲，能抓什么，实实在在的抓起来。它这个地方适合怎么脱贫致富，就做什么样的工作。所以还是要实事求是，因地制宜，分类指导，把工作要做细。我们现在叫做精准扶贫。 El alivio preciso de la pobreza significa implementar una gestión refinada en los sujetos y asignar los recursos de tal manera que se cumpla a cabalidad la meta de erradicar la pobreza. Las medidas deben ser más efectivas y los resultados deben ser más sólidos. Existen 100 tipos diferentes de pobreza y miles de dificultades. Solo cuando uno comprende verdaderamente a China, su vasto territorio y su historia de sufrimiento, puede entender el arduo trabajo que ha significado para el país hacer frente a la pobreza. ...832 distritos vulnerables, 128.000 aldeas necesitadas y cerca de 100 millones de personas en condiciones de miseria. Esa era la realidad de China. Es un dilema común para todos los países en sus estrategias de mitigación de la pobreza, el ayudar a cada uno de los necesitados a encontrar el camino correcto. Y esto era aún más difícil en un país tan poblado como China. Por lo tanto, identificar a los sujetos a ayudar era el primer paso, un paso que estuvo pendiente durante muchos años. 我们的剩余贫困人口是9899万，那么这9899万的人，到底是哪些人，分布在什么地方？你要做到一个不能落下，那你就要把穷人精确地找出来，并且精准地给他施策。 El 18 de diciembre de 2013, un mes y medio después del planteamiento del alivio preciso de la pobreza, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado exigieron establecer un mecanismo de trabajo correspondiente y acelerar el proceso de registro. Paralelamente emitieron una serie de políticas de apoyo. Durante la primavera de 2014, un equipo de investigación sobre la mitigación de la pobreza designado por el Comité Central del Partido Comunista de China llegó a Ruijin, en la provincia de Jiangxi. Ruijin fue una de las primeras localidades en registrar a su población necesitada. 我们过去扶贫啊，很多是叫做大水漫灌，怎么来改变大水漫灌为精准滴灌，把对象精准呢？认为我们可以在这方面呢。 可以先走一步。La identificación precisa significa relacionar los datos de las encuestas anteriores con las personas. ¿Habrá familias acomodadas en zonas pobres? ¿Habrá grupos vulnerables en lugares ricos? Detectar la verdadera pobreza es el primer paso antes de aplicar las políticas precisas. 刚来的时候，我们乡里面呢2300多户贫困户，啊8000多个贫困人口，啊这个每家每户的一些情况，但是呢问哪个都不清楚。 Entre los más de 70.000 habitantes de Yeping, más de 8.000 personas de escasos recursos se encontraban dispersas en 399 comunidades.
Chu Shengyan y sus colegas visitaron cada uno de los hogares para identificarlas y establecieron un sistema de registro según los estándares. 我们的干部呢，当时都是这样，2、3年是拼命的跑，一户一户过筛。这里热水了，这个吹大风。 Hua Shuilin vive en la aldea de Huangsha. Es un hombre muy trabajador. Sus ingresos en 2014 superaron el estándar de pobreza de ese momento. Sin embargo, él quería que el suyo fuera considerado como un hogar necesitado. 欠了一身的债吧，我们做房子全部都是借啊、贷啊这些。当时是村干部跟我们说，有这样的政策，说需要的话就可以一起申请上来。 Durante la visita de campo, los funcionarios se enteraron de que la esposa de Hua tenía una enfermedad crónica y necesitaba tomar medicamentos permanentemente. Sus 2 hijos estaban en la escuela y la situación económica de la familia era muy apretada. 怎么确定贫困人口的问题？习总书记讲的2不愁3保障，劳力强不强，家里有没有读书郎，老婆孩子有没有病，这几个都存在问题，那他就是贫困。 De acuerdo con estos estándares, los funcionarios investigaron en detalle los ingresos y gastos de la familia de Hua Shuilin. Luego pasaron por una serie de procedimientos estrictos como la evaluación popular, la votación, la publicación a nivel de la aldea y la revisión a nivel del poblado. Finalmente, la familia de Hua Shuilin fue reconocida como hogar necesitado. Disfrutaban de políticas de asistencia como seguro médico y subsidio de educación. Además, participaban en la capacitación en cultivo de verduras organizada por el gobierno. 提上了，就是说，后来就确实是有一系列的那政策还是蛮好的，有一贴息贷款，原来可以贷3万，后来可以贷5万。 Después de aprender a manejar la técnica y obtener un pequeño préstamo, Hua comenzó a plantar verduras en invernaderos y emprendió su negocio electrónico de productos agrícolas. De este modo logró superar la pobreza en menos de un año y hoy lleva una vida feliz. En respuesta a las diferentes causas de la pobreza, el Estado introdujo una serie de medidas de asistencia específicas en la renovación de viviendas en peligro, la educación, el seguro médico y los subsidios de subsistencia, las cuales en muchas ocasiones significaban dinero contante y sonante para los beneficiarios. Por tanto, los parámetros de un hogar vulnerable se convirtieron en el foco de atención. 你大叔，你拿杯子给喝，你给饭，是你的权利。我这云就是年龄3年我没发鱼吃，你发什么鱼吃的¿Existiría algún hogar necesitado no identificado? ¿Habría alguno equivocadamente evaluado? En la etapa inicial de la creación de registros, hubo funcionarios que trataron de incorporar a sus amigos y familiares. En algunas localidades ocurrieron problemas aún más graves. En 2015 se descubrió un fraude en el distrito de Mashan, en Guangxi. Entre las más de 3.000 personas pobres que aparecían en los registros, 2.454 compraron automóviles y 43 compraron o construyeron viviendas en la ciudad. El caso escandalizó a todo el país. 今天的人民日报报道称，这3119不符合扶贫建档立法标准。 Con el objetivo de identificar con más precisión a los hogares realmente necesitados, las autoridades llevaron a cabo estrictas revisiones a la propiedad de automóviles, viviendas y empresas, y se indagó sobre los familiares cercanos de los funcionarios públicos. En 2015 y 2016, más de 2 millones de personas revisaron nuevamente todas las fichas existentes. 回头看的重点主要是看已经实名出来的这个贫困人口是否还有不精准的地方。 说到底，就是要做到彻底、准确。 Gracias a la revisión, fueron incorporadas 870.000 personas necesitadas y 9.290.000 personas registradas irregularmente fueron eliminadas del sistema. Por primera vez en la historia de la mitigación de la pobreza en China, la precisión llegó hasta los hogares y las personas.
En el Sistema Nacional de Información sobre el Alivio de la Pobreza, los detalles de todas las familias vulnerables se pueden ver con solo un clic. Hua Shuilin, Hua Guhe, Hua Chunfa. Estas fichas no solo identifican a los hogares necesitados y sus ubicaciones, sino que también precisan, por primera vez, las causas de su pobreza. 通过贫困户他自贫跟贫困状况分析出他的需求，比如说因学自贫具体帮扶措施呢，可能有给他助学贷款、发放助学金如果是因病致贫呢，肯定有健康扶贫，有一系列措施。 Una vez identificados quienes requieren de asistencia y las causas de su situación, la iniciativa del alivio preciso de la pobreza da su primer paso firme. No obstante, el segundo paso es aún más importante. Frente a las diversas causas de la pobreza, ¿cómo encontrar las contramedidas exactas? En octubre de 2015, el presidente Xi Jinping planteó 5 medidas específicas con el objetivo de derrotar a la pobreza. 我们坚持分类施策，因人因地施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策。通过扶持生产就业发展一批，通过异地搬迁安置一批。 通过生态保护脱贫一批，通过教育扶贫脱贫一批，通过低保政策兜底一批。 Según las disposiciones generales del gobierno central, estas 5 medidas incluían 101 tareas específicas relacionadas con 32 departamentos de coordinación y 77 departamentos de implementación. Las autoridades del partido y del Estado elaboraron más de 200 documentos de políticas y planes de implementación. Las provincias, regiones autónomas y municipios también diseñaron medidas complementarias. De este modo, China construyó un sistema integral y vertical de políticas para la erradicación de la pobreza. Para mitigar y eliminar la pobreza, el desarrollo de la producción es la esencia. La aldea de Huanzhong del distrito de Huoqiu, en la provincia de Anhui, se encuentra en las orillas del río Huai. En el pasado, la mayoría de los lugareños vivían del cultivo del arroz. En 2014, la provincia asignó a la aldea 100.000 yuanes en fondos para el alivio de la pobreza y especificó el requisito de alentar a los hogares vulnerables a desarrollar granjas avícolas. 我们当时村里只有一个项目，主要是针对贫困户发展这个家禽，什么鸡、鸭呀、鹅呀这个养殖。 Huanzhong tenía muchos arrozales pero pocas tierras planas, así que el desarrollo de granjas se veía limitado por el espacio y las condiciones ecológicas. Sin embargo, al enterarse de los subsidios, algunas personas en condiciones de necesidad, como Song Huaisheng, decidieron probar suerte, pero poco después, algunos de sus gansos se enfermaron y murieron. Song se desesperó y salió a vender el resto de los animales. 本来4块钱、5块钱卖，3块钱卖。 Antes de 2015, los gobiernos provinciales tenían autonomía para autorizar los proyectos y designaban los fondos a los hogares necesitados, aunque no conocían exactamente los proyectos adecuados para las distintas aldeas ni las capacidades de los hogares que buscaban favorecer. 用句形象的话来说，叫做政府要买单，群众不买账。 Debido a la selección imprecisa de proyectos, en ese momento era muy común que hubiera fondos inactivos. A principios de 2015, el documento número 1 del gobierno central pidió mejorar la precisión de las estrategias de mitigación de la pobreza y otorgar el poder de aprobación a los distritos. En 2016,
El gobierno central otorgó la autonomía del uso coordinado del agua, la agricultura y otros fondos financieros relacionados con el agro a los distritos vulnerables, formando un nuevo patrón de asistencia de múltiples canales con un solo control, a fin de mejorar aún más la precisión en la utilización de los fondos. 通过整合，给基层授了权、松了绑。2016年出台政策时，原打算先在200-300个贫困县搞试点，没想到各省积极性很高，当年试点县就达到了700多个，第2年就推广到了全部832个贫困县。 Hocho estableció la primera base de proyectos de eliminación de la pobreza, exigiendo que todos los proyectos se basaran en la realidad. Su ingreso a la base debía cumplir el proceso desde la participación de los hogares, la solicitud en la aldea, la revisión en el poblado y la decisión en el distrito. Después de una completa investigación de mercado, fue definido como proyecto prioritario del distrito el cultivo de carabineros en arrozales. No obstante, y como era de esperarse, los hogares que habían sufrido pérdidas en el experimento de las granjas no tenían una actitud positiva ante el nuevo proyecto. 这个月给你申报那个产业补贴，对，有100%是有多少？俺们这就过个平淡日子，所以不想这么搞这搞那的。他现在这个田发现他有这个抵触性用，一是啥，家底子薄，折腾不起。 Después de tener claras las ideas de la gente, los funcionarios organizaron visitas e invitaron a expertos a realizar capacitaciones para resolver las preocupaciones de quienes estaban indecisos. Song Huaisheng también destinó la mitad de sus arrozales para cultivar carabineros. La excelente calidad de sus productos llevó a que estos se vendieran en su totalidad en cuestión de horas. 这下好了。这个虾多少钱一斤？给你13一斤。看熟了下哪去了？我家里个。En su primer año como criador de carabineros, Son obtuvo ganancias por más de 10.000 yuanes y ese mismo año salió de la pobreza. Al año siguiente extendió la cría a todos sus arrozales. Al mismo tiempo, los funcionarios comenzaron a analizar el siguiente proyecto adecuado para el desarrollo local. 原先是项目来了之后，说给你10个指标，你把这10个指标安排给谁，不好安排。现在不一样，现在搞什么项目，哪个群众想搞，哪个群众能搞，哪个群众适合搞什么，我们就帮他干什么，这就是所谓的精准。 Hoy en día, el cultivo de carabineros en Huochio ha superado las 40.000 hectáreas. El proyecto ha aumentado los ingresos de los campesinos locales en 1.800 millones de yuanes y ha liberado de la pobreza a más de 17.000 familias. 资金跟着项目走，那么项目跟着规划走，这个规划要跟着什么走？要跟着市场走，真正的让这个产业能达到一个稳定脱贫、持续脱贫的效果。 Desheng se encuentra en el distrito de Chanbei de la provincia de Hebei. La sequía era la causa principal de su pobreza, pero al mismo tiempo, la abundante luz solar es su recurso más valioso. En 2014, China lanzó la iniciativa de proyectos fotovoltaicos para alentar el desarrollo de la industria en regiones vulnerables con condiciones favorables. Chanbei vio allí su oportunidad. La aldea de Desheng construyó rápidamente 2 centrales fotovoltaicas y las conectó a la red nacional para generar electricidad.一共3口人，3口人是流转给国府电站12亩土地，加上在国府电站打工吃过饭，要在地里边拔草、浇水，一共加起来的收入。 Para finales de 2020, cerca de 60.000 aldeas vulnerables contaban con centrales fotovoltaicas. El ingreso anual promedio superaba los 200.000 yuanes y se espera que el plazo de beneficios pueda durar más de 20 años. El apoyo financiero es indispensable para el desarrollo de la producción. Por ello, el Estado creó de manera innovadora un sistema de microfinanciación.
Los préstamos sin avales, los créditos blandos y los créditos con tasas de interés mínimas facilitaron de forma efectiva el acceso al capital para los agricultores vulnerables. En el distrito de Yichang, en la provincia de Hunan, los hogares necesitados solicitaron pequeños préstamos para cultivar naranjas y camelias. Así sus ingresos anuales aumentaron en miles de yuanes. 本来是我是没资金的，但是刚刚有这个扶贫小额信贷嘛，它这个是3年，那个免利息的，就这个又心里面又放心一些。 En solo unos años se otorgaron a nivel nacional más de 700.000 millones de yuanes en pequeños préstamos para mitigar la pobreza, y la tasa de morosidad fue inferior al 1%. Las pequeñas flores amarillas de Datong en la provincia de Shanxi y las pequeñas orejas de Judas de Qingling en Shanxi se convirtieron en grandes proyectos. Para el final de 2020, todos los 832 distritos vulnerables de China tenían elaborados sus planes para el desarrollo de la producción y completaron la construcción de más de 300.000 bases de plantación, cultivo y procesamiento. Mover un nido miserable para arrancar la raíz de la pobreza. La reubicación es una de las medidas más importantes para lograr un desarrollo acelerado de la población vulnerable. En el primer día de las vacaciones de invierno, más de 40 estudiantes de la escuela secundaria de Metok partieron de regreso a sus casas, a más de 80 kilómetros de distancia. El camino era sinuoso y traicionero. En muchos lugares, los pequeños tenían que avanzar a pie. Cada viaje de regreso a casa era como una película de acción. Enclavado entre agrestes montañas, los caminos de Metok eran un riesgo latente y frecuentes desastres geológicos dificultaban aún más la movilidad. Karma Phuntsok nunca olvida la aventura que fue escalar una montaña nevada de más de 4.000 metros, llevando un horno de hierro de más de 50 kilos. Era un regalo para su futura esposa. La travesía le tomó 2 días. Según el proyecto de reubicación del 13º Plan Quinquenal, cerca de 10 millones de personas vulnerables registradas serían reubicadas en 5 años. Esa cifra equivalía a 8 veces la población trasladada en el área de la presa de las Tres Gargantas. ¿De dónde vendrían los fondos? ¿Hacia dónde se trasladaría la gente? ¿Cómo se construirían las viviendas? ¿Cómo se enriquecerían las familias trasladadas? 想帮的那些就可以帮到那边去，我们不想帮的那些可以留在这里资源也好。这个故土难离的情绪，我们也能够理解。但是就是说，摆在你面前的有2条路，一条就是保持现状，甚至会变得更强；一条呢就会发展得更好，那个子孙后代的这种发展的空间会更加大。一头给打，我就去了。 Mientras más rápido se construyeran los lugares de reasentamiento, el camino de los niños hacia la escuela sería más seguro y los moradores tendrían una vida mejor. La nueva ubicación para la gente de Dokar se encuentra a unos 160 kilómetros de la aldea.
Los niños y Karma Phuntsok finalmente se mudaron de la montaña a casas nuevas, seguras y espaciosas. Con la ayuda de los funcionarios, Karma Phuntsok pidió un crédito y compró un camión para dedicarse al transporte. Así empezó a percibir más de 20.000 yuanes por mes. Y no solo fue en Metok. A nivel nacional, más de 9,6 millones de personas vulnerables se trasladaron a más de 2,66 millones de viviendas nuevas con acceso a agua, luz, gas e internet, así como con condiciones de transporte ideales. También se construyeron instalaciones de educación, salud y cultura. Además, se establecieron talleres de alivio de la pobreza para garantizar que al menos una persona por familia con capacidad para trabajar tuviera empleo. En la batalla de China contra la pobreza, la reubicación, como una singular mudanza en la historia de la humanidad, ha liberado a millones de personas de las montañas donde apenas subsistían y de la pobreza que les oprimía, integrándose así al nuevo desarrollo urbano del país. Siguiendo el concepto de que las aguas lúcidas y las montañas exuberantes son tesoros invaluables, muchas zonas vulnerables superaron la pobreza a través de las compensaciones ecológicas y exploraron un camino que integra el alivio de la pobreza y la construcción de la civilización ecológica. Este es un equipo de forestación muy especial. La edad promedio de sus integrantes supera los 50 años. Está compuesto principalmente por adultos mayores y mujeres, todos registrados como personas necesitadas. La forestación puede generar 100 yuanes por día y 2 hogares vulnerables pueden plantar de 800 a 900 árboles cada día. No solo inyectan vida en el medio ambiente, sino que también ganan dinero, algo que nunca habían imaginado. Según las regulaciones antiguas, los proyectos forestales debían ser realizados por empresas especializadas. En 2015, China decidió priorizar las zonas vulnerables en los proyectos de forestación y control de tormentas de arena, ofreciéndoles más oportunidades y fondos. De esa manera, atrajo la participación de más personas necesitadas a los proyectos ecológicos. Sembrando árboles, cada hogar vulnerable podía ganar más de 4.000 yuanes por año. La nueva fase de forestación en el distrito de Lanxian logró crear casi 9.000 hectáreas de bosques y liberó de la pobreza a más de 10.000 familias. 我们通过实施生态补偿扶贫、国土绿化扶贫和生态产业扶贫，带动了2000多万名贫困人口的脱贫增收。可以说，在一个战场打赢了脱贫攻坚和生态保护2场战役。 La madre naturaleza nunca nos decepciona. Hoy en día, más de 1.100.000 personas vulnerables se han convertido en guardabosques y gracias a ello, 3 millones de personas han dejado de ser pobres. Jite Gongren es un joven de la etnia Yi de Liangshan. Él jamás pensó en visitar Foshan, una ciudad de la provincia de Guangdong que está a miles de kilómetros, y menos aún asistir a la clase de un gran maestro culinario. Su padre falleció joven y él fue el único hijo de la familia que cursó la secundaria. 年少的时候没有什么梦想，天天干农活这样那样的，反正没想过自己未来要干什么。 Existen muchos jóvenes como Jite Gongren en las zonas vulnerables en las regiones central y occidental de China. El presidente Xi Jinping ha enfatizado en la importancia de la educación obligatoria y también ha incentivado el fomento de la educación profesional para mejorar la capacidad de empleo y emprendimiento.
A partir de 2016, se implementó plenamente el 13º Plan Quinquenal en el alivio de la pobreza a través de la educación, dirigido con precisión a los eslabones débiles del proceso educativo y a los grupos más necesitados. Según el plan, los hijos de los hogares vulnerables registrados podían recibir formación profesional de forma gratuita, logrando así la eliminación de la pobreza a través de actividades laborales posteriores a la educación. Ese año, la familia de Gise Gonren fue identificada como hogar vulnerable. Sus estudios en Foshan son gratuitos. Además, recibe subsidios de viaje para las vacaciones de verano y de invierno, más 600 yuanes como estipendio mensual. Todo el financiamiento es otorgado por el gobierno de la localidad donde se encuentra la escuela. Gracias a las políticas preferenciales, Gise Gonren ha aprendido mucho y ha avanzado rápidamente. 没有金州扶贫的话，我也不会来这儿，是吧？都不能见到这么好的世面。现在有梦想，把这些东西都弄懂了、学会了，然后再回去自己创业吗？ Una vez superada la pobreza, la vida será mejor, y la educación es el ala que nos hace volar. Hasta finales de 2020, más de 8 millones de estudiantes que habían dejado sus estudios de secundaria debido a la pobreza completaron la formación profesional, y 200.000 estudiantes que habían abandonado la educación obligatoria pudieron concluirla. En China, ahora más que nunca, la educación obligatoria está garantizada. 解决了多年想解决而没有解决的历史性难题，比如空巢保学。 办成了多年想办而没有办成的事，比如教育城乡一体化和标准化发展。现在到农村去，最好的建筑是学校，学生们通过信息化可以享受到优质的教育资源。现这一级已经实现了这个义务教育均衡发展的目标。 Una nación que no valora la educación no tiene futuro, y una sociedad sin acceso universal a servicios de salud jamás será una sociedad modestamente acomodada. En 2015, el 44% de los hogares vulnerables de China estaba en situación de pobreza debido a enfermedades. En el peor caso, en la provincia de Heilongjiang, el porcentaje superaba el 60%. Cui Yanhua tenía una grave deformidad espinal, la cual conducía a una disfunción cardiopulmonar. Con frecuencia sufría de dificultad para respirar, fatiga e incluso choque circulatorio. 有病吧也不敢去看，家庭条件也不好，家方也没有钱去治病，一直也是这么在拖着。 Muchas personas vulnerables no iban al hospital hasta cuando las enfermedades se hacían graves. En el verano de 2017, Cui Yanhua sufrió un choque repentino en su casa y un vecino la llevó al hospital. Casi 2 semanas después, Cui, apenas estabilizada, estaba desesperada por salir del hospital, pues le preocupaba la cuenta que tendría que pagar. Sin embargo, al recibir la cuenta se llevó una gran sorpresa. 就是说，原来都是说上千几千块钱的费用，就是到最后承担几百块钱，那公真的是没想到，那公心情一下放松了。 Ese es el objetivo de la Red de Seguridad Social Básica elaborada por el Estado para reducir la carga médica de los grupos necesitados y eliminar la pobreza causada por enfermedades. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el gobierno central ha aumentado sus aportes financieros y los recursos destinados para incluir a toda la población vulnerable en el seguro médico básico, el seguro de enfermedades críticas y el sistema de asistencia médica. A las personas necesitadas, en estado de discapacidad total o parcial, el Estado les brinda la asistencia en seguridad social básica. Desde 2016, 19,36 millones de personas han sido incluidas en el sistema de subsidio de subsistencia o manutención por dificultades extremas.
把所有符合条件的贫困人口全部纳入救助范围，确保刀物助敌，从根本上防止了贫困群众收入跌至贫困线以下。Tener alimentos, ropa, acceso a la educación, salud básica y una vivienda digna. Desde la aplicación del alivio preciso de la pobreza, 7,9 millones de hogares vulnerables registrados se despidieron de sus cabañas de adobe o barro para mudarse a viviendas seguras, cómodas y estables. En junio de 2020, el Estado inspeccionó las casas de todos los hogares pobres registrados para garantizar que se instalarían en inmuebles seguros. 一个呢，就是让贫困人口真正能够不受住房安全的影响，幸福的生活。第二呢，就通过危房改造，使我们贫困人口在遇到一般的灾害的时候，能够减少损失。 Aliviar la pobreza real, apoyar verdaderamente a los pobres y eliminar verdaderamente la pobreza. 2016 fue el primer año del 13º Plan Quinquenal y el inicio de la lucha para lograr la victoria final contra la pobreza. Todas las regiones elaboraron sus respectivos calendarios de trabajo. No obstante, en algunas regiones vulnerables empezó a surgir cierta sensación de premura. Ante dicha situación, el presidente Xi Jinping reiteró la importancia de actuar con apego al principio de alivio preciso de la pobreza. Por un lado, para evitar atrasarse, pero también para evitar adelantarse. 现在已经16年了，我说这种口号可不宜全省去提啊。我们提至2020年已经是很紧迫的任务了，更不能因为最后是要兑现你这个承诺，你搞数字游戏。 La Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron conjuntamente las opiniones sobre el establecimiento del mecanismo de salida de la pobreza, proponiendo establecer un mecanismo estricto, estandarizado y transparente, e incorporaron la evaluación de terceras partes en el sistema de evaluación de la efectividad. 我们把它统计一下，大缝有多少，小缝有多少？为什么我刚才拍的时候要放这一支笔呢？它就是个参照物。如果能手放进去，把手放进去，把手拍出来，对吧？我们大小的这个做一个统计。好，对，这个是稍微有点斜了，这个它主体没变。 A finales de 2016, 72 distritos de todo el país se postularon para ser retirados de la lista de distritos pobres. ¿Realmente habían cumplido las metas? ¿Los hogares vulnerables realmente se habían liberado de la pobreza? Para cerciorarse, el Estado envió equipos de evaluación de terceras partes. 从来没有遇到这么严的考核的性措施，就进村入户，也不让你跟着。我村干部最多帮你撵到村头，那不得了了。我们刚入县城，第一感觉就是哇，新法子的地方就是尽量那贫困户了，然后破法子的地方就是非贫困户了，所以当时我们也想不通，怎么会这样。 En su visita, el equipo de evaluación se dio cuenta de que 11.243 hogares necesitados registrados en Luchuan cumplían los estándares para ser declarados libres de la pobreza, pero al mismo tiempo mucha gente aún no contaba con viviendas seguras. A la luz de los estándares de las 5 necesidades básicas, Luchuan no pasó la evaluación. Tras el fallo de Luchuan, otras localidades comenzaron a revisar nuevamente sus propios trabajos. Algunas retiraron voluntariamente sus solicitudes de superación de la pobreza. Finalmente, de los 72 distritos pobres que postularon inicialmente, solo 28 se sometieron a la evaluación final del Estado. En 2016, con base en los macrodatos nacionales de mitigación de la pobreza y la verificación de las autoridades competentes, 2,45 millones de personas que habían sido equivocadamente declaradas libres de la pobreza volvieron a ser consideradas en estado de vulnerabilidad.
A fin de garantizar la exactitud de los resultados y superar el último obstáculo en la lucha contra la pobreza, en 2016 se agregó la evaluación cruzada entre provincias sin previo aviso. En 2017, las visitas encubiertas de medios de comunicación buscaron directamente los problemas reales. En 2020 se lanzó oficialmente el primer gran censo destinado a la mitigación de la pobreza desde la fundación de la Nueva China. El censo cubrió todos los distritos vulnerables y todas las aldeas administrativas y la población necesitada registrada en 100 distritos no vulnerables. La precisión es la característica más notable del alivio de la pobreza de China en la nueva era, y también la estrategia decisiva para ganar la dura batalla en todos los sentidos. Con la mitigación y la eliminación precisas de la pobreza, el Partido Comunista de China ha abierto con éxito un camino de erradicación de la pobreza apropiado para China y con características únicas chinas.